Buenos días a todos. A mí me han pedido que hable de esta idea de la educación como acompañamiento, pero antes os voy a hacer, sin cèntims, que decimos aquí en Cataluña, desde dónde hablo, ¿no? Desde dónde vengo. Yo formo parte de un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se constituyó en 2004. Digo de la Universidad Autónoma de Barcelona porque, aunque estamos gente de distintas universidades, la sede del grupo es allí, en el que somos un equipo con gente de distintas disciplinas. Yo soy psicóloga social, hay gente de la psicología, de la antropología, del trabajo social, de la educación, incluso tenemos algún jurista, sociólogos. Somos gente mirando los mismos temas desde distintas perspectivas, lo cual está muy bien, porque cuando compartimos y dialogamos, de alguna manera hace que las miradas sean más complejas y que podamos a veces reflexionar teniendo en cuenta otras facetas que a lo mejor, cuando uno mira, también mira de una manera muy sesgada, ¿no? Según cómo está mirando, encuentra unas cosas u otras. Entonces, esta idea de compartir nos ha venido muy bien para ir avanzando. Nuestros temas de investigación, desde el 2004 que se constituyó formalmente, pero incluso desde antes, somos gente que venimos trabajando en torno a la diversidad, diversidad familiar sobre todo, familias de todo tipo, monoparentales, homoparentales, reconstituidas, familias cuyos hijos han llegado a la familia de forma natural o a través de la adopción y el acogimiento o de la reproducción asistida, sea con donación o no de gametos y demás. Y el tema de la infancia, de las adolescencias, lo digo en plural porque son como, no hay dos infancias iguales, ¿no? Esta idea de que cada niño es un mundo y a algunos parece que son dos mundos a la vez, ¿no? Esa es la web de la universidad, y hace un año, casi un año y medio va a ser, en la universidad abrimos un centro de servicios. Un centro de servicios en el que la idea básica era, nosotros investigamos, llevamos muchos años investigando en este tema, y no nos gustaría que nuestras investigaciones sirvan solo para que se queden en la universidad y hablemos de ello, o hablemos de ello con otras personas de otros lugares que están mirando cosas parecidas, ¿no? Al final, a nosotras nos parecía que tiene muy poco sentido investigar para eso, y que además era una cuestión de justicia, porque al final, ya sea con fondos de la Generalitat o del Estado español o de la Unión Europea, nuestras investigaciones se pagan poco porque hay mucho recorte, pero la financiación que tienen es a través de los impuestos de todos, ¿no? Entonces, qué menos que devolver a la gente que está contribuyendo a la financiación el resultado de lo que se va avanzando. En ese sentido se abrió el centro, que es un centro en el que por un lado hacemos cursos, talleres, actividades con familias, charlas en AMPA y demás. También hacemos cursos para profesionales, para docentes, para gente que trabaja en el ámbito, por ejemplo, de la protección de la infancia o de los servicios sociales, y atención individualizada tanto en Bellaterra como en Barcelona, como también a veces online a través de Skype, por ejemplo. Dicho esto, cuando estaba preparando esta charla, lo primero que pensaba es en cuanto en esta cosa que dicen los abuelos, ¿no? De los niños de ahora no son como los de antes, ¿no? Y realmente tienen mucha razón. Los niños de ahora no son como los de antes. Pero no son como los de antes, entre otras cosas, porque se han criado en un entorno muy diferente al que se habían criado sus padres y ya no digamos sus abuelos, quiero decir. Veo que en la sala me parece que soy la más viejuna, que sois todos mucho más jóvenes que yo, pero aunque os cogiera así en la generación intermedia, mi generación, ya no digamos hace 50 años, no tengo 50 años, estoy hablando de más antiguo, pero casi. Los niños y niñas se criaban en un ambiente donde tenían muchos referentes, muchos modelos de sumisión, ¿vale?
lo que decía el padre no lo discutía ni la madre, ni mucho menos los hijos. Cuando hablaban los mayores, los pequeños callaban. El padre no discutía las decisiones o lo que quiera que hiciera el jefe. Además, aquí, esto es una cosa que la hemos visto, se ha visto también en otros países de nuestro entorno, ¿no? Además, aquí tuvimos 40 años de dictadura, por si no tuviéramos poco con esa forma de entender, también estaba quizá más interiorizado que en otros sitios por esta cuestión de que vivíamos en un régimen autoritario, ¿no? Con lo cual no se educaba a la gente para evaluar con sentido crítico lo que hacían los demás, sino muchas veces para esta sumisión, y sobre todo había muchos modelos de sumisión. ¿Qué pasó? Que afortunadamente la sociedad ha cambiado, ¿vale? Los niños y niñas, nuestros hijos y hijas, normalmente ya no tienen tantos modelos de sumisión alrededor, ¿no? Con lo cual no reaccionan como reaccionábamos nosotros. Ya digo, vosotros sois un poco más jóvenes, pero no hace tanto, cuando nos sentábamos yo tampoco, pero justo la generación anterior a la mía, en la hora de la comida, si no te preguntaban, no contestabas. No se nos ocurría cuestionar una decisión del padre o de la madre, por muy arbitraria e injusta que pareciera, ¿no? Bueno, todas esas cosas han ido cambiando, salud, afortunadamente, y además, bueno, afortunadamente nuestros hijos e hijas vivirán en una democracia, con lo cual supongo que no queremos educarlos para que sean sumisos y para que obedezcan a nadie, sino para que sean ciudadanos responsables, capaces de dialogar, capaces de convivir, capaces de mirar y evaluar con sentido crítico para tomar sus propias decisiones y demás. Aprovecho para decir que tampoco los padres son como los de antes, ¿vale? Que esto también lo vemos, que ha habido un cambio a veces de ese modelo autoritario y de ese modelo en que no se cuestionaba la autoridad del maestro, del jefe, de quien fuera, a un modelo a veces sobreprotector en el que, ¿no?, mi hijo es el bueno y cualquiera que lo cuestione es que está actuando malamente, ¿no? Bueno. Así pues, podríamos hablar de forma esquemática, Yo hablo de 3 formas que encontramos como modelos, luego hay mucha mezcla, pero 3 formas diferentes de enfocar la crianza y la educación de los hijos. Primero sería un modelo autoritario, ¿no?, en el que sí hay un orden, hay unas normas, pero no hay libertad. Los niños y niños no eligen, hacen las cosas porque te lo digo yo que soy tu madre o que soy tu padre, ¿no? Este sería un primer modelo que sí, que se está quedando cada vez más antiguo, pero todavía pervive y todavía lo vemos en ocasiones, ¿no? De ahí nos pasamos, esta cosa tan fantástica que tenemos los humanos, ¿no?, que cuando nos vamos a un extremo, después nos vamos al otro, ¿no?, como un péndulo. Y hasta que nos centramos, suelen pasar bastantes años en que tenemos que repensar, ensayar, reformular y buscar nuevas estrategias, ¿no? Si veníamos, en esta metáfora del péndulo, de este extremo, con unos modelos muy autoritarios de crianza, a veces pareciera que nos hemos pasado al otro lado, ¿no? Este laissez-faire, en que el niño es un ser creativo y bueno por naturaleza, y total, no hay que intervenir, hay que ir dejándole que haga y que vaya descubriendo, y tiene todas las alternativas del mundo para elegir y bueno, nosotros vamos ahí acompañando, ¿no? Quizá lo que yo plantearía es un tercer modelo en el que educamos desde el respeto, o sea, desde el convencimiento de que los niños y niñas son seres que merecen respeto. Es verdad que no son adultos y que por tanto les faltan algunas habilidades, habilidades, por cierto, que las habilidades que les faltan y que no son innatas
se adquieren, se aprenden, y entonces nuestra labor sería acompañarles en ese aprendizaje, pero siempre desde el respeto, ¿no? Desde el respeto a la otra persona, desde la no imposición arbitraria, desde el no verter en ellos ni nuestras frustraciones, ni nuestros miedos, sino tratarlos, no digo como adultos porque no lo son todavía, pero como personas autónomas que merecen un respeto. Ahí, entonces, se trata de encontrar, bueno, una difícil combinación, a veces difícil, entre, por un lado, calidez, comprensión, cariño, y por otro lado, firmeza. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero la idea básica sería que sí, se puede elegir entre varias alternativas, siempre teniendo en cuenta el respeto y cómo afecta lo que hacemos a los demás, ¿no? Vamos a pasar un poquito. En los talleres para familias, para padres y madres, yo suelo empezar con esta pregunta, ¿no? De qué esperamos de nuestros hijos o qué esperamos para nuestros hijos el día de mañana, pensando en el día de mañana, no cuando vayan a tercero de primaria, sino cuando tengamos unas cuantas canas en la cabeza y ellos con 29, con 30 años vengan a comer el día de Navidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperáis de vuestros hijos? ¿Cómo os gustaría que fueran vuestros hijos? ¿Buenas personas? ¿Alguna otra idea? Que sean felices. Que sean felices. No me puedo creer que no tengáis más ideas. Que sepan luchar en esta vida. Bueno, os voy a decir que no sois muy originales, ¿vale? Que cuando hacemos estos talleres salen estas cosas que estáis diciendo, que sean felices, además casi que salen por el mismo orden, ¿eh? Que sean felices, que sean buenas personas, que sean capaces de hacer frente a las dificultades, que salgan adelante, que se sientan a gusto con ellos o con ellas mismas. Bueno, esto es lo que suele salir. Si pensamos en la educación, no como la gestión del caos familiar, ¿vale? O de la logística familiar, sino como un proceso en el que les acompañamos para llegar aquí, cambia el enfoque, ¿vale? Yo, claro, en esta charla me da, como son charlas cortitas, da tiempo a dar tres pinceladas o cuatro con el objetivo de que a alguna les sirva, por lo menos para repensar alguna cosa, ¿no? Una frase que me gustaría compartir es esta frase de un psicólogo que se llamaba Alfred Adler, que era contemporáneo de Freud, y en algún momento tuvieron hasta buena relación, aunque luego acabaron muy mal entre ellos, ¿no? Adler, para su época, era una persona bastante revolucionaria, que planteaba algunas cosas que sonaban como muy novedosas, ¿no? Cosas a lo mejor como, por ejemplo, en ese momento que la psicología estaba intentando explicar el comportamiento humano como la reacción a un estímulo. Hay un estímulo exterior y yo reacciono de una manera y es ese estímulo el que explica mi reacción. Adler decía cosas, una de sus ideas básicas decía, no, el comportamiento humano siempre es orientado, siempre buscamos una meta. A lo mejor es una meta equivocada, a lo mejor es una meta no del todo consciente. Por ejemplo, hay personas, yo qué sé, que se autoboicotean, ¿no? Pero es porque hay un objetivo, aunque esté difuso, aunque no esté a nivel muy consciente. Bueno, para la charla de hoy, esta otra idea de Adler me parecía como muy apropiada, ¿no? Adler él lo llamaba el sentimiento de pertenencia, de belonging en inglés, ¿no? Esta idea de que para ser sanos y felices, las personas necesitamos sentir, él decía que necesitamos sentir que pertenecemos, en el sentido de sentir que lo que hacemos y lo que somos es apreciado por los demás, en el sentido de sentir que contribuimos al buen funcionamiento de la familia en un primer término y de la sociedad. Esto seguramente, si lo pensamos, cuadra bastante con nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando hemos sentido que lo que hago, si yo siento que lo que hago a mi pareja o a mis compañeros de trabajo les parece valioso y lo valoran y lo aprecian y me siento bien,
En cambio, si estoy en un trabajo en que todas las demás personas que trabajan conmigo piensan que soy una inútil, que lo que hago no sirve para nada, no me siento bien. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Bueno, con los niños pasa exactamente lo mismo, ¿vale? En el fondo, esta tarea de acompañarles hasta que se hagan independientes para que sean, ya no me acuerdo el orden, pero felices, buenas personas, que afronten las dificultades y demás, sería acompañarles para que adquieran 3 percepciones y 4 habilidades básicas, ¿vale? Las percepciones, vamos primero con las percepciones. La primera es sentirse capaces, ¿vale? Sentir que pueden hacer cosas y que son capaces de enfrentarse a retos y salir adelante. Lamentablemente, a nuestros niños y niñas lo que hemos observado es que no les damos muchas ocasiones de sentirse capaces, ni en las escuelas, ni muchas veces en las familias. Más bien al contrario. Muchas veces, o no pocas veces, la vida de un niño gira en torno a las cosas que no le salen o las áreas donde tiene más dificultad, ¿no? Por ejemplo, un niño que tiene dificultad con los estudios, muy frecuentemente su relación con los demás, sobre todo con sus padres, con los profesores, gira en torno a sus problemas con los estudios, ¿vale? Entonces tenemos la frustración en el colegio cuando no se nos dan las cosas, pero además llegamos a casa y nuestra vida empieza a girar en torno a las evaluaciones, los controles, los aprobados, los suspensos. Es triste porque en realidad, si bien hay que pasar por la escuela, y como yo tengo una hija adolescente acabando la escuela secundaria, y le digo, eso, escuela secundaria obligatoria, hay que pasarla, chica. O sea, te pongas como te pongas, ¿no? Pero si bien la escuela se pasa, los aprendizajes que hemos ido obteniendo por el camino es lo que nos queda. Entonces, si centramos la vida de un niño o una niña en las áreas donde tiene dificultad, en vez de potenciar, lógicamente las que tiene dificultad habrá que ayudarle a superarle y a encontrar sus mecanismos para compensarlo. Vale, hasta ahí de acuerdo, pero no descuidemos el darle muchas oportunidades de que se sienta capaz, de que haga cosas, que se le dé bien, que aprenda y demás. Interesante aquí, muchas veces confundimos esta idea de sentirse capaces o de tener confianza en sí mismo, autoestima, tanto que oímos hablar de autoestima, con el alabar a los niños, ¿vale? El halago sobre todo cuando va dirigido a la persona, hoy sabemos que es contraproducente, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? No es bueno decirle a un niño, ¡ay, qué orgullosa estoy de ti! Eres tan inteligente, ¿vale? Y lo sabemos incluso desde estudios no realizados en España precisamente, pero estudios en los que es muy curioso porque lo que hacían era, pasaban la misma prueba de habilidades cognitivas, ¿no? Como test de inteligencia, a un grupo de estudiantes. Me acuerdo que tenían 10 años o así. Y entonces, independientemente de las notas que hubieran sacado, de hecho formaban grupos que hubiera de todas las notas, ¿no? Que estuvieran repartidas las notas equitativamente, a uno les decían que eran muy inteligentes y que habían sacado muy buena puntuación en el test, a otros les decían y a los terceros les decían que estaba bien, que se notaba que habían esforzado, que tenían mucho potencial, ¿vale? No tan asombrosamente, por lo menos para mí, el primer grupo, o sea, cuando luego evaluaban qué pasaban pasado 2 y 3 años con este grupo y cómo rendían académicamente y cómo se desenvolvían, ¿qué pasaba? Que los que más se esforzaban y por lo tanto los que más lejos llegaban académicamente no eran los que les habían dicho eres muy inteligente. ¿Por qué? Porque el hecho de que me digan soy muy inteligente no está, a ver cómo decirlo, es un halago, estoy haciendo algo, ¿vienes a tocar? Vale. Es un halago a mí como persona, pero no, como en el otro grupo, al esfuerzo, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy convencido de que algo de que soy muy inteligente, tengo pocos alicientes para probar algo difícil. Porque si lo pruebo y me sale mal,
a lo mejor entro en crisis en mi creencia de que soy muy inteligente, ¿vale? Entonces mejor no lo pruebo. ¿Para qué voy a arriesgar si ya tengo la etiqueta de muy inteligente, ¿vale? En cambio, cuando me han dicho que se nota que me he esforzado mucho y que tengo mucho potencial, eso sí es un aliciente. Por eso me gusta recalcar esto, porque a veces caemos en los eres, ¿no? Eres maravilloso, eres genial, eres tan inteligente, cuando en realidad lo que nos funcionaría, por esta cosa de sentirse capaces y de animarles a seguir probando y a seguir superándose, es reconocer el esfuerzo, ¿vale? El reconocer, no lo sé, te has esforzado mucho en este dibujo, qué bien que te ha quedado, ¿vale? ¿Se ve la diferencia entre un halago genérico de eres maravilloso, que además también en la relación con nuestros hijos tiene a veces un segundo efecto colateral un poco peligroso, ¿vale? Cuando nosotros le estamos diciendo a mi hijo, o a nuestro hijo o a nuestra hija, estoy muy orgullosa de ti y te quiero mucho porque eres maravilloso, a veces surge el temor de ¿qué pasará si no soy tan maravilloso? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando meto la pata? ¿Ya no te voy a tener de mi lado? ¿Ya no me vas a querer? Bueno, no me enrollo por aquí para seguir avanzando un poquito. Decía que se trataría de desarrollar 3 percepciones básicas. La primera sería esta de sentirse capaces. La segunda, la de sentirse valiosos o valiosas, ¿no? Dejarles contribuir. Al final, lo que vemos es que en nuestra sociedad, con mucha frecuencia, los niños crecen como... A ver, las familias cada vez tienen menos tamaño, cada vez tienen menos hijos, o sea, los niños y niñas crecen con menos hermanos. Las familias cada vez más centran su dinámica en torno a las necesidades de los niños y niñas, y los niños y niñas se les pone en una posición, seguramente por todo esto, porque son familias más pequeñas, porque muchos de nosotros trabajamos muchas horas y por lo tanto cuando llegamos a casa el tiempo que compartimos con nuestros hijos son pues seguramente muchos menos horas de las que vuestras abuelas compartían con vuestras madres, por ejemplo. Lo que estamos viendo es que se le coloca al niño en una posición de objeto de cuidado y protección, ¿vale? Al niño se le atiende y se le cuida, pero se le da muy poquitas oportunidades de que él contribuya, esto que hablábamos antes de lo importante que es sentir que lo que hago tiene sentido para los demás, de que él contribuya y aporte a la familia. Y hay muchas cosas que pueden hacer niños y niñas. A ver, no estoy hablando de poner a un niño de 3 años a hacer una tortilla de patatas, estoy hablando de eso. Pero sí puede poner las servilletas a la hora de poner la mesa, por ejemplo. O sí puede, no sé, recoger y echar a lavar la ropa de su hermano pequeño, o la suya, ¿no? Poner su ropa, o ayudar a emparejar calcetines, no sé, hay muchas cosas en las que les podemos ofrecer oportunidades en las que se sientan valiosos, que se sientan que están aportando, ¿no? Una tercera percepción sería esta de sentir que sus acciones y elecciones influyen en lo que les pasa, ¿no? Que esta también a veces nos cuesta, ¿no? Perdón. Muchas veces tratamos de arreglar las cosas, de sobreprotegerlos contra la frustración y demás, de, no sé, se te perdió la pelota, no llores que ya te compro otra, antes de dejarles que experimenten que lo que ellos hacen, si cuidan o no su pelota, tiene consecuencias, ¿no? Y eso es una habilidad que van a necesitar. O sea, yo cuando veo ahora que a veces nos quejamos de la gente de 15, 18, me da igual 20 años, y es que no tiene ninguna tolerancia a la frustración, cualquier cosa que le contraría se frustra y se bloquea. Bueno, hemos puesto de nuestra parte para que eso sea así, ¿no? Les hemos quitado, les hemos robado en ese afán de protegerlos y de que tengan una infancia feliz, de ocasiones de aprender a manejar también la frustración, ¿no? Hablaba de 3 percepciones básicas y de 4 habilidades. La primera sería la comprensión de las emociones propias,
¿vale? Esta es una habilidad súper básica que además se desarrolla en la primera infancia, ¿vale? Y muchas veces hacemos justo lo contrario de lo que les ayudaría a realizar este aprendizaje. Pongo un ejemplo. Cuando un niño, lo que sea, está enfadado por algo, ¿no? Y se pone a llorar y le decimos, es que nos sale automático además, yo no sé en qué parte del tuétano nos grabaron esto, y le decimos, no llores, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Vale? Podríamos aprovechar esta ocasión para, primero, para ayudarle a reconocer las emociones, ponerlas en palabras, ¿vale? Tipo, estás triste porque perdiste tu pelota. Estás enfadado porque tu amigo te quitó, porque tu hermano te quitó el coche, ¿vale? Reconocer las emociones, sin miedo, porque además las emociones de por sí no son malas. O sea, a ver, tendremos que aprender a gestionar las emociones de tal manera que las podamos expresar o conducir de una manera aceptable. O sea, el enfado no es malo. Lo que es malo es que yo exprese mi enfado, yo qué sé, dándole un bofetón a mi hermano. Esto sí es malo, ¿vale? Pero la emoción no. Y en el momento en que aprendemos a reconocer las emociones, hemos dado el primer paso para poderlas gestionar. Si yo estoy enfadada y lo que hago es, yo qué sé, engancharme con ella y pegarle gritos porque estoy muy enfadada, con ella que no tiene además nada que ver con la causa de mi enfado, eso no es aceptable ni es bueno para mí. Si yo con mi enfado aprendo a reconocer que estoy enfadada y eso me sirve para pararme y decir, bueno, a ver, ¿cómo gestiono esto? ¿Cómo me tranquilizo primero? ¿Y qué voy a hacer para cambiar la situación que hace que me enfade? Hombre, el enfado, y lo pongo en marcha, además no solo pienso que voy a cambiar, sino que implemento el cambio. Al final, el enfado ha sido el motor de una acción buena. ¿Se entiende lo que quiero decir con que no hay emociones malas? Bueno, esta habilidad de comprender y gestionar las emociones propias, que tiene mucho que ver con la siguiente habilidad, que son las habilidades sociales. En la medida en que yo he aprendido a gestionar, a reconocer y a gestionar mis propias emociones, soy capaz de empatizar con las emociones de los demás, ¿vale? Y de poder desarrollar habilidades sociales. Yo durante mucho tiempo he trabajado con niños y niñas, con preadolescentes y adolescentes, que durante su primera infancia, no habían tenido la suerte de tener un entorno familiar donde desarrollarse, niños que habían vivido institucionalizados en centros por distintos motivos, con todo lo que ello implica, ¿no? En un centro, a diferencia de lo que ocurre en una familia, no hay unas personas de referencia, un papá, una mamá, que te acompañan en estos aprendizajes, que te intuyen mejor que nadie, que saben reconocer tus emociones, saben ayudarte a calmar y demás, sino que hay muchos adultos teóricamente de referencia que cambian, y cambian mucho. Primero, porque las jornadas laborales son de 8 horas y el día tiene 24, o sea, como poco son 3 al día. Pero además es un sector donde hay mucha movilidad, ¿no? Gente que aparece, que desaparece, y además, a diferencia de lo que ocurre en las familias, a veces hay un cuidador con un montón de niños. ¿Qué pasa? Que los niños no llegan muchas veces a tener esa relación de apego y de conexión con ninguna persona adulta en esos años básicos para el trabajo con las emociones, y lo que nos encontramos es que cuando tienen 8 o 9 años, a veces ocurre que son niños muy impulsivos, ¿vale? Les cuesta mucho controlar y gestionar sus emociones y además con poca capacidad de empatía, pero claro, si es que nadie les ha enseñado, ¿no? Todas estas habilidades se adquieren y nuestro trabajo es acompañarles en esa adquisición. Una tercera habilidad importante sería esta habilidad de adaptación, que a vosotros, los que tenéis niños muy chiquitos, y los que vienen en camino llegarán muy chiquitos, ¿no? Y es verdad que con los niños más pequeños la rutina
es lo que funciona y les da seguridad, ¿no? Y los que tenéis niños un poco mayorcitos, o a lo mejor algún hermano que no esté aquí, verdad que los niños, cuando los sacas de su rutina, se descoloca y se tuerce todo, ¿no? Esta idea de cuando, yo decía antes que cuando nos sentimos bien, nos portamos bien, cuando los niños, cuando los sacas de su rutina, normalmente se sienten inseguros y la cosa se puede ir tensando y se puede ir complicando. Y cuando digo sacarlos de su rutina, a veces son cosas tan sencillas, o sea, no tiene que ser algo dramático ni muy especial, pero puede ser, yo qué sé, estoy acostumbrada a que venga papá, mamá, la abuela, quien sea, a buscarme a la guardería y resulta que hoy ninguno de los tres puede y viene la tieta Ana, ¿vale? Y no se sabe por qué. ¿Eso es un drama? Bueno, sí se sabe por qué. Se sabe por qué porque a los niños la repetición de la rutina les da seguridad. Y entonces cuando se quiebra eso, bueno, de repente se descolocan, ¿vale? Hay niños más sensibles y niños más pequeños, pero lo hemos visto incluso, ¿no? Un niño que tiene una rutina y de repente incluso con un acontecimiento aparentemente feliz y alegre, como una fiesta de cumpleaños, esta cosa que decimos de va pasado de rosca, ¿no? Y no hay manera, va pasado de revoluciones. Bueno, en estas edades tan pequeñas, claro que podemos hacer mucho por enseñarles esta cosa de la adaptación. Primero, mi primera recomendación sería prepararle para los cambios. Si sé que hoy, por lo que sea, la rutina del día va a ser diferente, primero se lo explico y se lo anticipo. Esto ayuda a ir creando a ir adaptándose poco a poco, flexibilizándose poco a poco con la anticipación. Si me preparo, los cambios me van a sorprender menos y me va a ser más fácil gestionarlo. Bueno, es una cuestión de poquito a poco, pero es una habilidad que necesitan desarrollar, ¿no? Y la última sería esta idea de la capacidad de evaluar las situaciones y de tomar sus propias decisiones, ¿vale? Voy a avanzar un poquito para ver si nos da tiempo a llegar a que quede un poquito de coloquio. Voy a abreviar aquí, ¿no? Pero esta idea de que cuando los niños... No os lo había contado, ¿no? ¿O sí? Es que ahora estoy liada, como he dado 3 veces la misma charla, no sé lo que he dicho en cada una, pero esta idea de que los niños y las personas adultas igual, cuando se sienten bien, se comportan bien, que yo decía antes, ¿no? Yo, si me siento bien, soy mucho más amable y más soportable que el día que me siento mal, ¿vale? Y supongo que a casi todo el mundo le pasa lo mismo. Si yo no me siento bien, bueno, es más difícil interactuar conmigo y es más difícil que las cosas fluyan. Bueno, tradicionalmente, cuando pensamos en cómo hacer que un niño se siente bien, ¿qué hacen, yo qué sé, la abuela del vecino? No nosotras, ¿no? Le dan chuches, le dan todos los caprichos, ¿no? Si algo le está frustrando, trata de arreglarlo, ¿no? Esta cosa de, no sé, perdiste la pelota, no te preocupes, no llores, que ahora te compro otra, ¿no? Bueno, ¿qué problema tienen estas cosas? Arreglar lo que les frustra, acceder a sus peticiones. Es posible que en el momento nos resulte, vale, el niño deja de llorar. Estaba llorando porque perdió la pelota y le compré una pelota y deja de llorar. Hasta aquí bien. Ahora, habíamos quedado, y espero haber convencido por lo menos a alguno de vosotros en esto de pensar la crianza y la educación como una cosa cuyos efectos, o sea, que busca efectos no en el cortísimo plazo, en el momento inmediato, sino a largo plazo, ¿vale? Si yo a los niños, cuando no se sienten bien, lo que hago es intentar sobornarles con chuches o con juguetes, o cuando tienen una frustración, lo que hago es arreglarlo, que le estoy enseñando. Desde luego, no les estoy enseñando ni a gestionar sus emociones, ni a asumir las consecuencias de sus actos y a poder evaluar y tomar decisiones por sí mismo, ni a ser autónomos, ¿no?
Le estoy arreglando el momento en el momento, vale, el niño dejará de llorar, ¿vale? Pero ¿qué aprendizaje le estoy dando? ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué alternativas tendrían más sentido? Vamos a coger uno de los ejemplos, cualquiera. Un niño que ha perdido su peluche favorito en el parque, ¿vale? O en la guardería, por ejemplo, ¿no? La primera alternativa sería validar sus sentimientos. Esto que os decía de la importancia de reconocer las emociones y los sentimientos, ¿no? Si yo al niño que está llorando porque perdió su peluche, en lugar de decirle, no llores, no pasa nada, le digo, ¿estás triste porque perdiste tu peluche? ¿Vale? Incluso puedo ir un paso más allá y validarlo. Todos nos ponemos tristes cuando perdemos algo que queríamos mucho. ¿Vale? Ya estamos en un primer momento, que es lo más importante en el diálogo con nuestros hijos, de conexión. ¿Por qué? Porque también podríamos pensarlo al revés, ¿no? Pensar, por ejemplo, lo que nos suele salir de forma bastante natural. No sé, un niño que viene llorando a casa o enfadado porque la profesora del parvulario, del colegio, de lo que sea, le gritó y le castigó, ¿vale? Es una estampa bastante habitual. Y entonces llega a casa y dice, lo cuenta, porque se enfada, porque se... ¿Y qué es lo primero que nos sale? ¿Qué es lo primero que le decimos a este niño cuando se queja de que le riñeron en el colegio o le castigaron? Bueno, ¿qué es lo primero que le dicen a su hijo los padres del vecino? Va. Algo habrás hecho, ¿vale? Claro, no conozco a ningún niño que cuando tú le dices eso piensas, ay, qué bien, qué mamá, qué suerte tengo, cuánto me ayuda a calmarme, ¿no? Al revés, imagínate que tú has tenido un día horrible en el trabajo, ¿vale? Y que ha aparecido tu jefe y te ha gritado delante de todos y te ha dicho que eres una inútil y no sé qué. Y entonces te vas a tomar un café con ella, que es tu amiga, ¿vale? Y llegas y le dices, ay, no sabes qué día llevo, porque ha aparecido mi jefe, que es un cabronazo, y ha empezado a gritarme y a decir que era una inútil y no sé qué. Y ella te contesta, algo habrás hecho. ¿Se ve que a partir de ahí no vamos a construir nada? Nada que sea útil para nadie. ¿Se ve? Claro. Si en lugar de eso ella te dice, jo, qué faena, te habrás sentido fatal. ¿Qué te pasa entonces? Estás más abierta y más relajada, ¿no? Cuando a un niño que nos dice eso, que la maestra, que el profesor o la profesora le riñó y le castigó, en vez de decirle, algo habrás hecho, ¿qué habías hecho? ¿O qué ha pasado esta vez? ¿No? Que son las respuestas típicas. Le decimos, yo qué sé, jo, te habrás sentido fatal, ¿vale? Que es más o menos, le estamos, reconociendo su sentimiento, lo que inmediatamente tiene como efecto una bajada de la ansiedad y del nivel de irritación, ¿no? Y a partir de ahí es mucho más fácil construir. Pero entonces, a partir de ahí, otro defecto que solemos tener los padres y madres, y que la verdad que venimos muy mal hechos de fábrica, con estas cosas. Me río con eso, en realidad reproducimos los modelos que vivimos nosotros, ¿no? Pero cuando nos lo repensamos, otro de los efectos que tenemos es que a continuación, ¿qué intentamos? Intentamos dar consejos y explicar lo que tenían o no tenían que haber hecho, lo que tendrán que hacer la próxima vez o lo demás, ¿vale? Cuando en lugar de hacer eso, les escuchamos, es sorprendente. O sea, los niños, cuando tú le dices, pues eso, ¿no? Jo, te habrás sentido fatal. ¿Qué suele pasar si yo me muerdo la lengua y no empiezo a dar consejos ni nada? Que el niño sigue y dice, sí, porque me gritó y me dijo que no sé qué, patatán, patatán. Si somos capaces, con un poco de entrenamiento se puede, de mordernos la lengua y en vez de soltar un consejo o preguntar qué pasó, lo que sea, soltar un sí o un ajá, o mínimo, Aquí la economía de palabras es lo mejor que pasa. Lo que suele pasar es que los niños nos sorprenden y se van relajando y siguen largando y van llegando ellos solos
a conclusiones que, puesto que llegan ellos, les van a ser mucho más útiles que un sermón nuestro, ¿vale? Y entonces la conversación muchas veces sigue con algo como, sí, me gritó y no sé qué, no sé cuánto, y fue muy injusto y no sé qué, dice, ¿por qué? Bueno, sí, yo le había empujado a Juan, pero había sido sin querer, ¿no? Van saliendo las cosas, incluso muchas veces, con esta práctica, van ellos mismos descubriendo sus propios recursos. Y llegan ellos solos, sorprendentemente, cuando hemos aprendido como padres a escuchar más que a sermonear, consiguen ellos solos llegar a la solución. Pues lo que voy a hacer mañana será decirle a Juan que lo siento y que me... ¿No? Bueno, es otra manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que se sientan bien? Lo decía antes, dándole oportunidades y responsabilidades, dándoles oportunidades de sentirse útiles, dándoles pequeñas responsabilidades al nivel que corresponde, ¿no? Pero esta idea de no ser solo receptores de cuidados, sino ser parte de un equipo y poder contribuir, añadir valor a la familia, ¿no? Darle la posibilidad de tener confianza en sí mismo, de aprender a gestionar sus frustraciones. Bueno, aquí como ya hemos hablado y vamos un poquito tarde, no me voy a enrollar mucho. En definitiva, lo que tendríamos que tener siempre en cuenta es que de la experiencia, de lo que les pasa, de cómo interactuamos con ellos, los niños deducen, primero, cómo son ellos, ¿vale? Un niño que por lo que sea, porque sus padres están en una situación muy difícil, muy estresada, lo que sea, lo que recibe todos los días es que con suerte le ignoran y si no le riñen por cualquier cosa, llega a la conclusión de que es malo, ¿vale? No de que es que queríamos que fueran, que se sintieran capaces, que fueran buenas personas, no, llegan justo a la conclusión opuesta, ¿no? De la misma manera aprenden cómo es el mundo, ¿vale? Si el mundo es un sitio que asusta, si el mundo es un sitio en el que se pueda... Bueno, puedo más o menos atreverme a explorar. ¿Qué necesito? A ver, cuando los niños son pequeños, uno de los temas que suena... Perdón que voy a beber un poquito de agua. Cuando hablamos de bebés, yo diría que es muy difícil malcriar un bebé. O bastante difícil sobreproteger a un bebé, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque la naturaleza es muy sabia, ¿vale? Los cachorros humanos, a diferencia de las ovejas o de las tortugas o los renacuajos, cuando llegan al mundo es como que la gestación no está terminada, por decirlo de otra manera. Todavía son seres dependientes. Un bebé del que no se ocupa nadie se muere, ¿vale? Entonces la naturaleza, que es muy sabia y que siempre ya sabemos que está mirando por la supervivencia de la especie, ¿qué ha hecho? Les ha dotado de un mecanismo, el llanto, muy potente. O sea, hay pocos sonidos, y de eso también hay estudios, que para los adultos, para las personas adultas, no sean tan difíciles de soportar como el llanto de un bebé, ¿vale? ¿Por qué? Hombre, porque evolutivamente un bebé que necesita cosas, la manera de comunicar lo que tiene es que llore. Cuando llora nos acercamos y le atendemos qué es lo que necesita, ¿vale? Da igual, un cambio de pañal, tiene hambre, hace frío en la habitación, le duele el oído, lo que quiera que sea, ¿no? En esta repetición de este ciclo, el bebé tiene una necesidad, la que sea, llora, y luego papá, mamá, la figura de referencia que sea, se acerca y satisface esta necesidad, que se va creando lo que se llama una relación de apego, en la que el niño aprende a confiar en que hay un otro, una mamá, un papá, que responde a sus necesidades, ¿vale? Eso es la base, eso crea una base segura y de confianza desde la que más adelante podrá salir a explorar el mundo, ¿vale? Lo hemos visto, a lo mejor os habéis fijado en los parques, ¿no? Los niños todavía chiquititos que se alejan del papá o de la mamá y cuando algo les asusta vuelven corriendo, ¿no? Os digo que a los 12 años ya no lo hacen esto de volver corriendo, pero es una manera de irse alejando progresivamente y de volver, ¿vale?
¿Por qué digo que es difícil relativamente malcriar a un niño, ¿no? Porque ese ciclo es súper necesario y además muchas veces tendemos a pensar, jo, es que si cada vez que llora le atiendes, le estás malcriando, le estás haciendo muy dependiente. No, es justo al revés, ¿vale? A un niño que se le atiende de manera consistente, o sea, repite una vez detrás de otra sus llantos y sus necesidades, lo que está aprendiendo es que cuando yo necesito y demando atención, papá, mamá, alguien acude, ¿vale?, a atenderme. Con lo cual, con el tiempo, ya van aprendiendo, por ejemplo, no necesitan que vayas inmediatamente, sino solo con oír tu voz, no te preocupes, cariño, te estoy preparando el biberón, ahora voy, se calman, ¿vale? Es como la cosa de el debate entre el método Estivil, el colecho y demás, ¿no? Todas estas cosas que a veces preocupan mucho de cómo dormir a los bebés o cómo enseñar a los niños a dormir solo, ¿vale? Aprender a dormir solo no es una habilidad innata, es una habilidad que se adquiere. ¿Qué significa aprender a dormir solo? Aprender a dormir solo significa aprender a relajarse, ¿vale?, a sentirse lo suficientemente tranquilo y relajado como para poder dormirme, ¿sí? Si yo quiero enseñarle a mi hijo a dormir solo, ¿vale?, bueno, le tendré que acompañar y enseñarle a relajarse y a que se sienta seguro. Si lo que hago es cerrar la puerta de la habitación y dejarle llorando, hombre, seguramente por agotamiento acabará durmiéndose, ¿vale? Pero le estaré enseñando además otras cosas, como por ejemplo, que cuando él tiene dificultades no puede contar conmigo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pasa también, decía, es difícil malcriar a los niños, ¿no? ¿Es malo, yo qué sé, que los bebés se duerman en brazos? ¿Vale? Esta es una pregunta que sale muchas veces. ¿Es bueno o es malo? Primero, yo no creo en recetas que valgan para todos los niños, todas las niñas, todos los papás, todas las mamás y todas las familias. Dormir a un bebé en brazos no es malo, es muy bonito, ¿vale? Lo que pasa, que como en todo, por definición, tenemos que ser consecuentes y no esperar cosas que no son reales. Quiero decir, si yo acostumbro a mi hijo a dormir en mis brazos, guay, lo que no estoy es enseñándole a dormir solo, ¿vale? Si para mí no es un problema dormirle en brazos durante mucho tiempo, hasta que ya el tránsito a dormir solo sea más fácil y además estoy dispuesta a invertir mi tiempo en enseñarle en ese tránsito y en acompañarle, ningún problema. Lo que no puedo pretender, o puedo pretenderlo, pero es una faena para mi hijo, es yo lo duermo en brazos durante los meses de la baja maternal y después desaparezco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Educar desde el respeto es también eso, ¿no? Pero no porque el hecho de que yo lo duerma en brazos lo vaya a hacer para siempre dependiente, ¿no? Es como yo, bueno, trabajo mucho el tema del sueño de los bebés y una cosa que sale con mucha frecuencia es esta idea del colecho y de si el colecho, o sea, el dormir en la misma cama que tu hijo o que tu hija, crea niños y niñas dependientes, ¿no? Y dices, vamos a ver. Yo no soy partidaria, no soy talibana del colecho y me parece que, mira, si para ti dormir con tu hijo en la misma cama te agota porque te da miedo chafarlo y no duermes porque te angustia, porque no sé qué, y luego vas a estar de mal humor, olvídate del colecho, no está siendo bueno ni para ti ni para tu hijo, ¿vale? Pero no pongamos como argumento el que crea niños dependientes, porque vamos a ver, hay muchos lugares en el mundo, y de hecho, yo creo que todavía, pero seguro que hasta hace no tantos años, era la mayoría, donde lo habitual es que las familias compartan una habitación y una cama, ¿vale? Pero en muchas culturas, incluido Japón, muchos países de África, ¿eso hace que sean más dependientes? ¿De verdad vosotros creéis que los chavales y los jóvenes que pasan el estrecho de Gibraltar en una patera son más dependientes que nuestros hijos? No cuela, ¿no? Otra cosa
eso, ¿no? Aparte de las contraindicaciones claras de, bueno, personas con obesidad mórbida no deberían practicar el colecho, o sea, dormir en la misma cama con sus hijos, aparte de los inconvenientes o ventajas posibles, ¿no? Por ejemplo, si yo vivo con mi pareja y nuestro hijo duerme en nuestra cama, seguramente a la hora de practicar sexo nos tengamos que poner creativos o buscarnos otros espacios o ver, bueno, ¿no? Puede ser hasta un revulsivo, ¿no? Si a mí me pone nerviosa dormir con mi hijo porque no duermo bien y luego al día siguiente estoy de mal humor, olvídalo, pero no porque estemos creando una dependencia insana, ¿se entiende? Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya veis que tengo facilidad para enrollarme e irme por las ramas, a ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario.